El papel de los átomos simiente en nuestra evolución. Los átomos en los mundos superiores. Dios cualifica, estructura y vitaliza el espacio elegido para su manifestación gracias a sus tres aspectos, poderes o clases de energía, como queramos llamarlo. Una vez estructurada y puesta en movimiento la materia de los mundos superiores, normalmente llamados los mundos espirituales, los tres donde se sitúa el triple espíritu. Entonces es el segundo aspecto de sabiduría el que vivifica las diferentes clases de materia de los subplanos, pero haciendo un trabajo un tanto especial en el primero y más elevado, que es de donde se elegirán o de donde se eligen los átomos simientes para adherirlos al triple espíritu, a cada uno de los aspectos de ese triple espíritu, por medio o gracias a las jerarquías. Este trabajo especial trata, entre otras cosas, de facilitar en forma latente todo lo necesario para que las entidades que reciban esos átomos sean capaces de desarrollar sus posibilidades. Entonces, cuando comenzamos latentes todavía, de acuerdo al plan y al esquema evolutivo que Dios ha creado. El trabajo sobre el resto de los subplanos, de los otros 6, puesto que estamos hablando que los átomos simientes son del primero o más elevado, pues bien, el trabajo sobre los otros subplanos trata de que esa materia pueda ser usada por los espíritus en evolución hasta adquirir su perfección. La materia de los 6 subplanos está relacionada directamente con la vibración, con la nota clave del átomo simiente que pertenece al primer subplano. Naturalmente que todo esto se produce gracias a la colaboración de las diferentes jerarquías que despiertan a la existencia para colaborar con Dios. Así, cuando despiertan, por ejemplo, el primer aspecto de voluntad del triple espíritu y lo despiertan en el mundo del espíritu divino, entonces le adjudican un átomo simiente para que en su momento pueda formar el vehículo correspondiente a ese mundo. Gracias a ese átomo simiente que facilitan en este caso, en este ejemplo que acabo de poner, al primer aspecto del triple espíritu de voluntad, pues en su momento, cuando nosotros lleguemos a ese nivel, que es incalculable el tiempo, pues tendremos un vehículo para desarrollar la conciencia como ocurre aquí en el mundo físico. Hemos necesitado un cuerpo físico como vehículo para desarrollar, gracias a la experiencia, la conciencia en el mundo físico. Eso mismo ocurre respecto a los otros dos aspectos y los átomos simientes de los dos siguientes mundos que se crearon en sentido descendente. O sea, en el siguiente, en el mundo del espíritu de vida, y en el del pensamiento, donde se sitúan los dos aspectos siguientes, el espíritu de vida y el espíritu humano, pues también nos adjudicaron un átomo simiente del subplano más elevado. El espíritu virginal no puede obtener su conciencia individual ni desarrollar sus posibilidades latentes sin unos vehículos de conciencia, sin unos cuerpos que le permitan estar en contacto con los mundos más densos que el suyo. Por eso las jerarquías le facilitan los átomos simiente de la tríada superior de ese triple espíritu, para que él pueda estar representado con sus tres aspectos en los mundos inferiores. Primero nos dan los átomos simiente de la tríada superior, de los tres aspectos del triple espíritu, y luego eso se conecta según nos van dando los átomos simientes en los mundos inferiores para obtener los diferentes cuerpos que necesitamos. Los átomos no son un vehículo de conciencia, pero contienen un gran poder latente que le facilitará los vehículos necesarios y el desarrollo de sus facultades latentes. Si un átomo físico es poderoso para el hombre, lo es más el átomo simiente para el ocultista, porque gracias a ellos
y a sus aspectos divinos, sabe que puede convertirse en Dios. Veamos pues qué ocurrió en los 3 primeros periodos en relación con lo que estamos hablando. En el periodo de Saturno, las jerarquías superiores despertaron en nosotros, en el caso que estamos hablando ahora, despertaron el primer aspecto llamado de voluntad del espíritu. El espíritu que desciende en forma de rayo, una representación del espíritu virginal. El primer aspecto de voluntad de ese triple espíritu se manifiesta en el primer mundo. Según se desciende y lo hace con sus poderes latentes para situarse en dicho mundo, en el mundo, concretamente en el mundo del espíritu divino. Y ahí es donde nos adjuntaron un átomo simiente que sería el átomo simiente del cual luego se ha llegado a construir y a utilizar, y seguimos en ello, un cuerpo físico. El átomo simiente, que en el concepto le llaman el germen, pues es el átomo simiente del cuerpo físico. Ahí fue cuando nos lo dieron, que es simplemente para que se guardara la esencia de las experiencias de todos los futuros cuerpos físicos, y ese guardar la esencia de las experiencias en realidad es formar el alma consciente. En el periodo solar despertaron el rayo del segundo aspecto del espíritu, o sea, el espíritu de vida, para que desarrollara sus poderes con las experiencias y para que asimilara la quinta esencia del cuerpo vital, que es el alma intelectual, como fruto de dicho cuerpo, del cuerpo vital. También ahí en el periodo solar, por tanto, nos adjuntaron, o le adjuntaron al espíritu, en descenso, ya manifestándose en los mundos, le adjuntaron un átomo simiente donde se guardan los resultados de ese alma. En el periodo lunar, las jerarquías correspondientes despertaron el tercer aspecto del espíritu, el espíritu humano, para que se desarrollara gracias a las experiencias y a la quinta esencia que formaría el alma emocional, que está relacionada con el átomo simiente que le adjudicaron en dicho periodo. Átomo simiente relacionado con el cuerpo de deseos, el átomo simiente del cuerpo de deseos. Cada uno de estos átomos simiente está relacionado directamente con la formación, con la creación de un vehículo. Los átomos simientes son átomos escogidos, como he dicho, del más elevado o primer subplano de cada mundo, de donde tienen formado su vehículo las jerarquías que corresponden a esos mundos. Como he dicho, están estructurados de tal forma que su afinidad con las otras 6 clases de átomos de cada mundo, de esos 6 subplanos, permite que se construyan los vehículos necesarios para esa entidad desde el comienzo hasta el final de la evolución. Esto da igual, que sean de la clase que sea. Todos tenemos que utilizar vehículos relacionados con la materia de estos diferentes subplanos de los mundos. Pero también están estructurados de forma que sean capaces de responder a toda clase de impactos y vibraciones para que se pueda desarrollar la conciencia. Los átomos están preparados para que ese desarrollo sea gracias a la capacidad de responder, y a partir de responder, de formarse, o sea, de desarrollar sus capacidades que también tienen latentes ahí dentro. En realidad, los átomos simiente facilitan la conexión entre el propio espíritu y los vehículos inferiores. Sí, es cierto que los átomos simiente están conectados a un hilo, por decirlo así, el hilo de vida y otro de conciencia, pero gracias a los átomos simiente como se forman los vehículos a través de los cuales y de las experiencias se desarrolla la conciencia y se evoluciona.
El hecho de que los átomos simiente tengan la capacidad de responder a toda clase de vibraciones en su propio mundo hace que el ego, dueño de esos átomos simiente, despierte primero y desarrollen después la conciencia en cada mundo. Como sabemos, es en estos átomos simiente donde se graban las experiencias de cada vida para que el ego extraiga la quinta esencia que le elevará en todos los sentidos. Los átomos simiente pueden ser de 7 tipos primordiales relacionados con los 7 rayos procedentes del propio mundo de Dios. Y aunque parece ser que el espíritu tiene cierta atracción por alguno de los tipos de rayo, los átomos simiente y su adhesión a ese hilo de vida que he mencionado, así como su estímulo, etc., lo efectúan las jerarquías superiores que nos ayudaron en esos mundos. La atracción o elección del tipo de átomo simiente que hace el espíritu está relacionada con el propio rayo en el que se encuentra el espíritu a través del cual desciende hacia el mundo físico. Ese rayo padre, como se suele llamar, está representado por un espíritu ante el trono, o jerarquía creadora, haciendo que su vibración o color sea diferente de los demás rayos. Cada uno de nosotros, como espíritus virginales, estamos en un determinado rayo, y ese rayo está encabezado por un espíritu planetario que se le suele llamar espíritu ante el trono. Cuando comenzamos la evolución como humanos, el espíritu virginal no tiene todavía influencia directa sobre los cuerpos. Pero según se van desarrollando los poderes del triple espíritu y de los átomos simiente, el triple espíritu adquiere poder y hace que el espíritu virginal o mónada, como también se le suele llamar, tenga mayor influencia. En mi opinión debería ser así, puesto que la vida de Dios en nosotros procede del espíritu virginal, con el cual hay un contacto por medio del triple espíritu, que él forma con los átomos simiente. Gracias a los átomos de los cuerpos que formarán la personalidad y al desarrollo de los aspectos del espíritu en su manifestación como triple espíritu o ego, el espíritu virginal desarrollará la omniconsciencia en su propio mundo, que sería la meta final. En realidad, el descenso del hombre o formación del espíritu humano no comienza hasta que se obtienen los 3 átomos simientes superiores y se despiertan los 3 aspectos del triple espíritu. Sin embargo, nuestra existencia como yoes individuales es mucho más tarde, cuando en el periodo terrestre nos dan el átomo simiente de la mente, para reconocernos como individuos pensadores y observadores de nuestros cuerpos, de nuestras acciones. Esto solo se consigue gracias al cuerpo físico, que recibe el cuerpo físico que llamamos ahora, que en un principio, cuando comenzamos en el estado mineral, pues también era físico. Pues bien, todo es gracias al estado físico, a la materia física o el estado físico que recibe impactos del exterior, ahora mismo sería del mundo físico, y se hace sensible a ellos por medio del espíritu hasta que llega a expresar sensaciones, luego más tarde expresa deseos, después en el estado animal pues ya hay sentimientos, hay, en fin. El espíritu virginal se refleja en los mundos el quinto, cuarto y tercero, o sea, el mundo del espíritu de vida, espíritu divino, espíritu de vida y las regiones superiores del mundo del pensamiento. Y se refleja enviando un rayo de cada uno de sus 3 aspectos para que se apropie de un átomo simiente, como os he dicho, para que nos lo adjudiquen las jerarquías. Al recibir el átomo simiente de las diferentes jerarquías, comenzamos a poner en vibración la materia de ese mundo, a apropiarnos en cierto modo de una cantidad de materia, a ponerla en vibración, y comenzamos a identificarnos con él, con ese mundo. En realidad, y gracias a las jerarquías,
ponemos en comunicación el aspecto de voluntad del espíritu virginal con el aspecto del espíritu divino del triple espíritu, que se manifiesta en ese mundo. Ese es el primer paso que dimos, nada más descender desde nuestro propio mundo. Evidentemente ocurre lo mismo respecto a los aspectos de sabiduría y actividad que se comunican con el átomo simiente de los mundos del espíritu de vida y, como he dicho, del pensamiento, para que las jerarquías despierten esos aspectos del triple espíritu. Una vez despiertos es cuando decimos que estamos situados en los mundos espirituales. Somos un triple espíritu manifestado. Ya no estamos en ese espíritu virginal, aunque hay una relación directa, como es lógico. Algo similar ocurre después cuando ese triple espíritu desciende hasta el mundo físico, apropiándose de un átomo simiente para poder desarrollar los diferentes cuerpos que necesita. Es decir, que este triple espíritu a su vez se va a manifestar en los mundos inferiores gracias a los átomos simientes que le van a adjudicar también desde el mundo del deseo y la parte etérica del mundo físico, la parte más densa del mundo físico, la materia física, y por último cuando nos facilitan el átomo simiente de la mente, que está situado, es el único caso, está situado en la cuarta región del mundo del pensamiento. Hablemos ahora de los átomos en los mundos inferiores. El triple espíritu representativo de los tres aspectos o conciencias del espíritu virginal se apropia de un átomo simiente como futuro medio para desarrollar un vehículo para cada mundo donde se sitúa dicho triple espíritu. Pero a la vez, este tiene que ser despertado para familiarizarse con cada mundo y para construir y desarrollar sus vehículos. Y para eso están las jerarquías a las que tanto debemos y que nos hacen llegar las vibraciones de sus cuerpos. De hecho, los átomos simientes no lo han dado ellos de sus propios cuerpos, pero de la materia correspondiente al subplano más elevado. Una vez facilitado y adherido el átomo simiente del mundo del pensamiento, ya estamos hablando del comenzar a descender a los mundos inferiores. Pues bien, una vez que tenemos el átomo simiente del mundo del pensamiento, el cual se convertirá en un futuro, para nosotros se convirtió ya, pero si nos situáramos en ese estado que estamos hablando, en ese periodo, entonces diríamos que se convertirá en un futuro cuerpo causal o vehículo del espíritu humano, o sea, el ego. Entonces un hilo de vida divina, relacionada por supuesto con el triple espíritu, desciende hacia el mundo de deseos para apropiarse de un átomo simiente del subplano más elevado. Ese hilo de vida al que se van adhiriendo los átomos simiente es el que llaman en el lenguaje oriental el sutratma. Bien, este hilo de vida, que desciende concretamente del mundo del espíritu de vida, es donde se van adhiriendo los átomos simientes. Cuando el hilo de vida procedente del triple espíritu llega a la región etérica del mundo físico, ocurre lo mismo respecto a los átomos simientes del cuerpo etérico y del cuerpo físico. Alrededor de este átomo simiente se formarán formas o cuerpos de acuerdo a la evolución de la vida que lo necesite y según su estado evolutivo de esa vida o ego. Quiero decir que es el átomo simiente, su vibración, su nota clave, su desarrollo, quien marcará la clase de materia y de la región de donde se va a elegir según se necesite, también de acuerdo al karma y al destino que cada uno tenga. Los átomos simientes son cada vez más capaces de responder a más estímulos de los mundos
Y en el caso del mundo de deseos, por ejemplo, pues comenzó por expresar sensaciones hasta convertirse en la base de nuestros deseos, sentimientos, emociones, pasiones, etcétera. Quiero decir que es el átomo simiente el que hace que despertemos o que obtengamos conciencia de los mundos. Estando nosotros, no como espíritus, más bien como átomo simiente, como parte o como una vida administrada, dirigida y controlada por un espíritu grupo, en el estado en espíritu grupo de los minerales, por ejemplo, del reino mineral, fueron los impactos del exterior lo que, vamos, no nuestro caso, concretamente en el caso del reino mineral, la vida, los átomos simientes que animan el estado mineral, porque nosotros pasamos por un estado mineral, pero no era físico como el mineral que conocemos hoy. Los átomos simientes que hay en el reino mineral que hoy conocemos están despertando hasta cierto punto, en cierto grado, la conciencia en ese cuerpo físico mineral gracias a los impactos, gracias a las transformaciones que el hombre hace, impactos que pueden ser de calor, de frío, de transformaciones en laboratorios, en la química, en la física. Eso hace que despierte y que se desarrollen ciertos aspectos en esa vida. Luego se pasará al vegetal y al animal, como ya veremos. Como decía, ese hilo de vida procedente del mundo del espíritu de vida se conecta todos los átomos simientes, donde se conectan todos los átomos, como he dicho, es el que en el lenguaje esotérico de Oriente pues es el que llaman el Sutratma. Por consiguiente, la vida que anima cada uno de nuestros vehículos, que parte de cada uno de los átomos simientes unidos a ese hilo, a ese Sutratma, también es vida perteneciente al mundo del espíritu de vida. Este hilo de vida, que en forma de una especie de malla, es un hilo brillante, fino, aparentemente, según algún clarividente, yo por supuesto no lo he visto, una forma de malla que envuelve y forma a la misma vez el cuerpo etérico para vivificar el cuerpo físico. Pues bien, estilo de vida se relaciona con la vitalidad que adquirimos durante el día también por medio del chakra del plexo solar. En el momento del colapso del corazón, cuando decimos que llega la muerte, cuando se rompe la concha del átomo simiente físico en el corazón, esta vida ramificada, este hilo de vida ramificada por lo que es el cuerpo vital, se retira entonces hacia el corazón, alrededor del átomo simiente, para luego salir con el ego y con sus éteres superiores, vamos, los éteres, el reflector y el segundo, luminoso, y también como sabemos con los cuerpos superiores salen entonces por el canal que va hasta el cerebro y que los orientales llaman el canal Sushumna. Esta vida del átomo simiente, que también podríamos llamar tela de vida o hilo de vida que envuelve el átomo, lo que hace es que le envuelve, una vez que ha completado su función, lo adormece, lo envuelve y lo adormece hasta un nuevo renacimiento, hasta que despierte para un nuevo renacimiento. Y eso mismo ocurre respecto a los átomos simiente del cuerpo de deseos y mental, terminando todos los átomos simiente en el cuerpo causal, en el propio ego, en forma de como un núcleo. Es algo propio suyo que lo va a mantener para utilizarlo en cada renacimiento. Los átomos simientes sirven para conservar en forma de potencias los resultados de las experiencias por las que pasaron
dado que están íntimamente relacionados con la vida y la clase de materia que conforma cada cuerpo. Es decir, lo mismo que nosotros desarrollamos la conciencia y una serie de virtudes a lo largo de la vida según las experiencias que tengamos, así el átomo simiente se desarrolla según lo que le llega por medio de los átomos físicos. De aquí que el átomo simiente del cuerpo físico sea imprescindible para evolucionar y respecto al karma de cada vida y a la estancia en el purgatorio y en el cielo. Sin el átomo simiente físico no puede ser fecundado el óvulo, y sin la ayuda de las jerarquías más próximas a nosotros no habría desarrollo, puesto que ellas se relacionan con los átomos simiente de los cuerpos superiores y tienen que hacer los trabajos necesarios para que cada cuerpo esté formado con la materia más adaptada a las vibraciones de cada átomo y a sus necesidades kármicas. La materia de cada átomo simiente atrae de cada mundo. La materia que cada átomo simiente atrae de cada mundo debe ser capaz de expresar todo lo relacionado con el destino de la persona en cuestión. Sea bueno o sea menos bueno, como por ejemplo una enfermedad crónica. Quiero decir que la materia de los diferentes subplanos que hay en cada mundo tiene la capacidad de poder facilitarnos o de responder todo lo que necesitamos a lo largo de la evolución que tenemos que hacer en ese mundo, tanto para bien como para mal, como es en el caso del purgatorio. Es el arquetipo existente en el mundo del pensamiento y las líneas generales de la vida elegida lo que marca, en cierto modo, la vibración de los átomos y, por tanto, la clase de materia que debe ser atraída. Es el karma general dado por los ángeles de destino ya en el mundo físico lo que marca la clase de materia que, en sintonía con el átomo simiente físico, debe formar el cuerpo físico. Y es el átomo simiente físico el que da la nota clave del cuerpo físico y la del rayo personal que se relaciona con el signo del ascendente, puesto que hay una relación directa de la posición de la luna en el momento de la concepción con la del momento del nacimiento. Bien, ahora vamos a tratar el papel del espíritu grupo respecto también a los átomos simientes. Cuando un nuevo ser nace, tiene una conciencia interna, que es como decir que no tiene conciencia del mundo físico. Según pasan los meses y los años, va tomando conciencia de los objetos que le rodean, de la distancia, del sonido, del placer, del dolor, etc., hasta que gracias a los años se convierte en un adulto que ha desarrollado todas sus cualidades y ha obtenido tal conocimiento que se hace un maestro en su profesión e incluso sabio en las cosas de la vida, como se suele decir. Cuando un espíritu es diferenciado por Dios, es omniconsciente en su propio mundo, como su Padre, como Dios, pero no lo es como individuo, porque tiene la conciencia interna de los mundos superiores, como el niño cuando se está formando, ¿no? Y porque ni siquiera ha comenzado a descender hacia el mundo físico de forma parecida, como he dicho, al niño de este ejemplo anterior antes de renacer. Ese espíritu se va envolviendo de las diferentes clases de materia de los 5 mundos por los que va a evolucionar gracias al átomo simiente. Y cuando ya ha alcanzado el mundo físico, comienza a utilizar cuerpos físicos para que, a través de los impactos externos, vibraciones, transformaciones, etc., su conciencia interna preste atención a todo ello y se exteriorice, sea despierte. Una vez que la conciencia se exterioriza o despierta hacia el exterior, hacia el mundo donde se encuentra, y lo hace gracias al desarrollo también de la mente, ese espíritu se da cuenta de que lo que le afecta desde fuera no es él, y entonces comprende que es un yo individual
diferenciado de todo lo que le rodea. Ese es el concepto del yo. Ese es el momento o toma de conciencia del mundo físico, o sea, el nacimiento del yo o ego en el mundo. Lo que en estos últimos párrafos he denominado vidas en el espíritu grupo son en realidad átomos simiente. Los átomos adheridos al hilo de vida que procede del triple espíritu. Los átomos simiente no pueden pasar directamente desde los mundos espirituales, de los mundos superiores, al mundo físico y adquirir un cuerpo humano directamente. Necesitan un despertar y una preparación, una adaptación a las diferentes clases de materia o formas físicas. Así es que el primer trabajo que se hace en el mundo físico para comenzar la evolución trata de que los átomos simiente despierten algún grado de conciencia gracias a su estado mineral en contacto con el frío, el calor, como he dicho, las transformaciones que surgen, etc. Así continuará hasta que adquiere la particularidad de responder, o sea, de tomar conciencia en ese estado. Vamos a poner como ejemplo el primer estado, que es el mineral. Como he dicho antes, la vida que está animando el mineral hoy. Cuando el mineral, donde se encuentre el átomo simiente, se destruye, vamos a imaginar que un átomo simiente está pues en una determinada clase de dureza por ejemplo, rocas, y hay una transformación en esa parte, entonces ese átomo simiente se reabsorbe absorbe y comparte los resultados con los demás átomos simientes que hay en ese, vamos a llamarle espíritu grupo, que es un ser colectivo donde están ser colectivo y protector de los átomos simiente, donde estos átomos simiente van a desarrollar hasta cierto grado una conciencia. Por tanto, y como ocurre con nosotros después de la muerte, el átomo simiente desnudo de su cuerpo mineral comparte, y los demás comparten con él, el poder de respuesta a las vibraciones que ha adquirido o que le han llegado. Según va evolucionando la vida en el átomo, gracias a las combinaciones químicas de las formas, a la adaptabilidad y a la capacidad de responder a todo lo que les llega y afecta del exterior, los átomos se desarrollan y atraen materia de los diferentes mundos. Por ejemplo, mientras evoluciona la vida en la forma mineral y después en la vegetal, ya comienza a condensarse cierta cantidad de materia de deseos en el átomo simiente del futuro cuerpo de deseos, comenzando a desarrollar desde entonces cierta sensibilidad. El desarrollo y evolución harán que cuando esa vida ocupe formas animales ya comiencen a mostrar emociones, sentimientos, deseos, afinidad, etc., y que atraiga materia mental. Digamos que la vida en el átomo simiente que se encuentra en el mineral no solo está despertando la conciencia y está familiarizándose con ese mundo, sino que a la misma vez está en cierto modo despertando indirectamente algo del siguiente reino. Los reinos de la naturaleza son en realidad el mejor campo actual para la evolución de los átomos simiente, que son los que hacen que el triple espíritu comience a manifestarse en los mundos inferiores, y según vayan desarrollándose los átomos y formándose los cuerpos, así irá manifestándose cada vez más este triple espíritu hasta el momento de su individualización como ser humano. Al principio como un alma grupal y después como un ego individual. Cuando estos átomos simientes están en cierto modo desarrollándose dentro del espíritu grupo, es un alma grupal, no hay nada de individual todavía.
pero cuando su desarrollo ya llega a los animales domésticos y están preparados para individualizarse, para independizarse del espíritu grupo, es cuando se convierten en un ego individual. Gracias a los arcángeles y a los ángeles hay átomos en todas las clases de minerales, piedras preciosas, metales, unos con alto grado de temperatura y otros con muy poca, etc. También habrá en todas las clases de plantas, pero los más desarrollados estarán en árboles centenarios, en plantas pues muy delicadas, de gran belleza, en plantas muy elaboradas incluso por los humanos, que las transforman genéticamente, y bueno, donde aprendan a responder a las vibraciones que les llega de su alrededor ambiente. No porque sea una planta inmóvil, no significa que no pueda captar las vibraciones del ambiente e incluso responder hasta cierto punto, o al menos la relación hace que empiece a tomar conciencia del espacio. En el reino animal hay un trabajo muy complejo porque ya se ha formado el cuerpo de deseos, pero la vida sigue estando en el espíritu grupo. Todavía pertenece esos átomos simiente. El principal es el relacionado con el cuerpo de deseos. El espíritu grupo es un espíritu grupo que tiene los átomos simientes del cuerpo de deseos y que está haciendo que se desarrollen y que respondan como animales y que vayan tomando conciencia de dónde se encuentren y del mundo, etcétera, y por supuesto de las personas. Y bueno, pues allí estará hasta que esté preparado para su individualización como humano. Cambiándose entonces, cuando llegue ese momento, se cambiará lo que es el espíritu grupo, quedará fuera, y lo que ocurre es que se transforma en el cuerpo causal. Todo el desarrollo obtenido en ese espíritu grupo se concentra en las regiones superiores del mundo del pensamiento, donde en realidad está el espíritu humano, y es ese espíritu humano el que, conectado con la cuarta región del mundo del pensamiento, donde nos facilitan, donde está nuestro átomo simiente de la mente, el germen de la mente, esa relación directa forma el cuerpo causal, que es donde se sitúa el ego, reencarnación tras reencarnación. Si los átomos simientes superiores son importantes para el espíritu, no lo son menos los inferiores, porque sin ellos no podrá experimentar en el mundo físico ni extraer el fruto de sus experiencias. Pero, como sabemos, los átomos simiente inferiores tienen unos poderes latentes relacionados con su mundo que tienen que ser activados y desarrollados. Por eso hay un proceso en el que el espíritu no interviene activamente, pero que le llevará a la individualización. Podríamos comparar este proceso al que tiene el embrión dentro de la madre para que a los 9 meses nazca como un individuo. El proceso comienza con la adjudicación de los átomos simiente de deseos, vital y físico, que serán agrupados como una tríada inferior o como una trinidad dentro del espíritu grupo, como hemos dicho. Espíritu grupo protector y guía, para que esos átomos se desarrollen y puedan facilitar la conexión con el espíritu. Los átomos simiente físicos ligados a la vida del espíritu grupo, como el embrión a la vida de la madre, no tiene cuerpo físico individual, sino que unos estarán aprendiendo a responder en los fondos marinos, otros en las montañas más altas, otros en volcanes y así sucesivamente de forma global en cada clase de mineral. Mientras los átomos físicos están así en el planeta, los demás están unidos, pero inactivos en el espíritu grupo. Cuando terminan su especialización en el mineral, porque su desarrollo ya ha llegado a responder a toda clase de vibraciones, los átomos físicos vuelven al seno grupal, al espíritu grupo, para comenzar su nuevo ciclo con materia más sutil de las regiones y con el átomo simiente vital. Por último, y ya experimentando todo lo posible en el reino vegetal,
Una vez que ya se han adquirido todo lo que se puede adquirir y desarrollar en el reino vegetal, pues ocurrirá lo mismo y tomará un cuerpo de animal, gracias al átomo simiente de deseos. Aquí las formas pueden ser muy variadas, desde comenzar. Actualmente hay vidas que están evolucionando, desarrollando a partir del espíritu grupo, pues primero pueden utilizar formas, por ejemplo, como una célula. Luego, como sabemos, una célula se divide en dos, con diferentes cromosomas, genes, y pueden pasar a otras clases de vidas, como puede ser la ameba, que es un animal, al fin y al cabo, unicelular. Y bueno, pues esa vida puede ir desarrollándose dentro del espíritu grupo y llegar, por ejemplo, bueno, pues a cualquier animal poco estructurado todavía, poco complejo. Y a partir de ahí, bueno, pues va adquiriendo cuerpos en diferentes formas cada vez más complejas, donde ya se van desarrollando los sistemas nerviosos, sistemas musculares, sentidos, etcétera. Cuando la tríada de átomos simientes se va desarrollando lo suficiente como para independizarse, el espíritu grupo solo tiene los átomos, pero estos ya no tienen conexión alguna con la materia de los reinos inferiores. Cuando están en el espíritu grupo no hay conexión con la forma, digamos, con la forma física. Un átomo simiente, esa vida que anima desde el espíritu grupo un cuerpo de animal, cuando el animal muere, esa vida vuelve al espíritu grupo y se desconecta. El átomo simiente, digamos, se queda inactivo dentro del espíritu grupo hasta que le dan otro vehículo, otra forma. Los espíritu grupo contienen infinidad de tríadas minerales que luego ya pasan a otros reinos. Estas, bueno, pues disminuyen cuando se desarrollan en el vegetal, porque ya toman formas más complejas y organizadas. Y en el animal contienen menos aún, menos tríadas en el espíritu grupo, porque los animales ya se hacen mucho más independientes en sus deseos, emociones y mil cosas ya que se familiarizan con nuestra vida, con nosotros, con nuestros hábitos, con nuestros pensamientos, y entonces se van independizando, individualizando, hasta que llega al punto en que, bueno, casi podríamos decir que un espíritu grupo es para una de esas vidas, no para muchas. El espíritu virginal está conectado a sus vehículos en los mundos inferiores por medio de ese hilo de vida que hemos dicho, el sutratma, un hilo que une los átomos simientes del triple espíritu y que después desciende desde el mundo del espíritu de vida hasta el mundo físico para conectar también los 4 átomos simiente del cuaternario inferior, o sea, de los 3 cuerpos y de la mente, es lo que actualmente ocurre con el ser humano. Los 3 átomos simiente del triple espíritu conectados por ese hilo, al cual se conectan también en cada renacimiento los 3 átomos simiente de los cuerpos y el de la mente. Según va evolucionando la vida, gracias al espíritu grupo, el hilo se va haciendo más fuerte y brillante y va tomando la forma de un embudo a modo de preparación para la formación de ese cuerpo causal que hemos dicho, a partir del átomo simiente del tercer aspecto del triple espíritu, que está situado en el subplano superior del mundo del pensamiento. Cuando llega el momento en que el flujo descendente del triple espíritu produce cierta respuesta en dicho átomo, comienzan a remolinarse cierta cantidad de materia de las 3 regiones superiores del mundo del pensamiento, lo que llamamos la región abstracta, para formarse así el cuerpo causal, que indica que esa vida está a punto de independizarse del espíritu grupo.
Este cuerpo causal podría ser también llamado el vehículo del triple espíritu, aunque está más directamente relacionado con el tercer aspecto o espíritu humano. Y bien, desde ahí es de donde el ego recién nacido comenzará a dirigir sus vehículos inferiores. A partir de ese momento, y con la ayuda de los señores de Mercurio, es cuando se comienza a utilizar la mente cuyo germen o átomo simiente nos lo dieron dicha jerarquía en este actual, en el periodo actual que estamos, que es el periodo terrestre. Un espíritu grupo toma a su cargo cierta cantidad de vidas procedentes del triple espíritu y les facilitan los vehículos necesarios gracias a las tríadas de átomos simientes inferiores que, en el caso del reino animal, sería el cuerpo de una misma especie para todos ellos. Supongamos, por ejemplo, el leopardo, ¿no? El espíritu grupo guía a todos por igual, todos los leopardos, cada uno con su átomo simiente, pero como pertenecen todos a ese espíritu grupo, él no guía a cada átomo simiente o vida en un cuerpo independientemente, sino a toda la especie por igual. El espíritu grupo guía a todos por igual, para que tengan las mismas, sean las experiencias, ya lo vemos que todos actúan casi igual, para que tengan las mismas experiencias, para que aprendan de una forma similar, y esto es así. También se encuentren donde se encuentren dicha especie animal. Me da igual que el leopardo esté en un zoológico aquí en Madrid, que estén en la selva. El leopardo de la selva aprenderá cosas muy diferentes al de aquí, pero al final, cuando se unen la vida, el átomo simiente, el resultado de todo lo que ha aprendido, ha asimilado el átomo simiente del que está en la selva y del que está en Madrid, se unirán en el espíritu grupo y compartirán las experiencias y evolucionarán ambos. Cuando estos cuerpos mueren, según mueren, depositan el fruto de las experiencias en ese espíritu grupo para que también sirvan a sus hermanos de especie como medio de evolución. Según aprenden y evolucionan, renacen en otras especies menos salvajes y en muy diversos sitios del planeta para que las experiencias sean muy variadas. Y así llega un momento en que aquella vida salvaje renace en un gato doméstico y cariñoso, que va a acelerar más su evolución gracias a las influencias que le llegan del exterior, como es el cariño, las buenas costumbres o los buenos pensamientos que le van a rodear en la casa donde se encuentre. De esta forma podemos ver cómo una vida toma un cuerpo global físico con una conciencia. Solo cuando se ha pasado por esas etapas es cuando un animal doméstico actual muy desarrollado es cuando está listo para utilizar un cuerpo humano y para comenzar también a desarrollar la mente. Entonces tomará la conciencia del mundo externo, del mundo físico, en nuestro caso, gracias a la experiencia y al conocimiento, hasta que progresivamente se identifique como un yo separado de todo lo que le rodea y de los otros yoes. Veamos ahora un poco sobre lo que ocurre con los átomos respecto a lo que ocurre después de la muerte, en el estado post-mortem. Hay que diferenciar el hecho de que las jerarquías despertaron los principios espirituales de lo que después sería el triple espíritu, situado en el subplano más elevado de cada mundo. Eso hay que diferenciarlo del germen de la mente concreta, que está situado en el cuarto subplano del mundo del pensamiento. El triple espíritu es la representación de los tres aspectos divinos de Dios y del espíritu virginal, pero los átomos simiente son los que se desarrollan para formar los cuerpos, tanto del triple espíritu como de la personalidad. El vehículo del tercer aspecto del triple espíritu es el cuerpo causal. El vehículo del espíritu humano es el cuerpo causal.
Sin embargo, en ese mismo mundo del pensamiento está el átomo simiente o germen de la mente que actualmente estamos utilizando como medio de expresión y de comunicación también del ego con su cuerpo. Él está en su cuerpo causal y se comunica con la personalidad por medio de la mente, del cerebro y de los sentidos en el cuerpo físico. El átomo simiente físico situado en el corazón, que nos fue dado en el periodo de Saturno, tiene una naturaleza muy elevada y tiene algo muy especial. Es el átomo simiente que más éter reflector contiene, y junto al éter luminoso forman ese libro de los recuerdos de Dios, donde está todo grabado, desde que comenzamos en el periodo de Saturno. Cada átomo simiente del corazón es el que da la nota clave para atraer los átomos que deben formar el cuerpo físico. Este átomo simiente físico contiene los 4 éteres del cuerpo etérico o vital, aunque en mayor grado el luminoso y más aún el reflector. También contiene todos los registros de todos los ciclos anteriores, desde el principio de nuestra existencia, y es el que da la vibración o nota clave a los átomos del cuerpo, los átomos físicos, químicos. También se encuentran los 4 éteres en cada molécula y en cada célula del cuerpo, aunque la matriz que tiene solo esté formada de los 2 éteres inferiores. Después de la muerte y de haber pasado por el purgatorio y el cielo, el hilo o tela de vida en el cuerpo de deseos envuelve el átomo simiente de este cuerpo para adormecerlo en una especie de sueño hasta un nuevo descenso del ego hacia un nuevo renacimiento, como he dicho antes respecto al físico. Eso es lo que ocurre con los demás átomos simientes una vez extraída la quinta esencia de ellos. A partir de ese momento, la materia de su cuerpo se desintegrará para que pueda formar parte de otros vehículos, de otros cuerpos que van a utilizar otros espíritus, otras almas, como queramos llamarlo. Esto significa que las fuerzas extraídas son llevadas por el ego para aumentar así la conciencia, para fortalecer los poderes del ego y para que sirvan como base respecto a la formación del futuro destino y de los futuros vehículos. Pero en realidad los átomos simiente están todos en sus propios mundos. Esto no se comprenderá si nuestro esquema de los mundos en nuestra mente está imaginado de forma que unos mundos están sobre otros. Eso sería un error. Pero si lo comprenderemos, como sabemos, los imaginamos compenetrándose mutuamente estos mundos, compenetrándose unos a otros en un mismo espacio. Entonces comprenderemos que sí pueden estar juntos en el cuerpo causal del ego, a la vez que están en sus correspondientes mundos. Los átomos simientes son todos movibles, excepto el del corazón, y la concha de este, que se rompe en el momento de la muerte, debe estar compuesta de los éteres inferiores, puesto que los superiores que contiene el átomo simiente se llevan hasta el tercer cielo, que es donde se registran todos los frutos de los renacimientos después de formar la imagen del cuerpo físico fuera del mismo mientras se ve la película de la vida pasada. Aunque el ego sale del cuerpo físico cuando se rompe la concha protectora del átomo y separa el corazón para formar la imagen etérica del cuerpo físico fallecido, los éteres superiores todavía están como fuerzas en el átomo en el corazón, ya que la vida pasada se graba en el éter reflector. A partir del primer cielo ya va desapareciendo la personalidad, de tal forma que en el segundo cielo ya desaparece incluso el cordón mental, o sea, desaparece hasta la imagen de la cabeza, quedándose solo los átomos simiente con la esencia de la vida
y el aspecto más espiritualizado de los éteres superiores. Una vez en el tercer cielo y una vez deshecha la cubierta mental, o sea, el cuerpo mental diríamos, entonces el ego retiene los átomos simiente hasta que al cabo de no mucho tiempo, bueno, pues surge la necesidad de renacer para adquirir nuevas experiencias. En la muerte no es el átomo simiente del corazón lo que nos llevamos, sino las fuerzas que se manifiestan a través de él, o sea, el alma de las experiencias guardadas de todos los anteriores renacimientos, y nos las llevamos para ser empleadas como núcleo o germen del futuro cuerpo vital en otra vida. Después del purgatorio se graba en el átomo simiente la cualidad de la rectitud obtenida del cuerpo de deseos. Y lo mismo ocurre con la conciencia que se obtiene como resultado de la estancia en el cielo. Y por tanto se graba como impulso para hacer el bien. Cuando llegamos al segundo cielo, llevamos el cuerpo mental con los tres átomos simiente o quinta esencia de los cuerpos abandonados, más la esencia de los éteres superiores. En este segundo cielo se integran la quinta esencia de los tres átomos y el de la mente se integran en el triple espíritu. Es decir, los resultados en esencia de las experiencias en el cuerpo físico se integran en el primer aspecto del triple espíritu, el espíritu divino. Las del cuerpo vital lo hacen en el segundo o espíritu de vida, y las del cuerpo de deseos lo hacen en el tercero o espíritu humano. Veamos ahora lo que ocurre con los átomos respecto al renacimiento. En el tercer cielo, el triple espíritu solo tiene las fuerzas de los cuatro átomos simiente que servirán como núcleo para la formación de los nuevos cuerpos. Cuando llega el momento de volver a renacer, porque hay necesidad de experiencias, la vida del propio ego despierta el átomo simiente de la mente y comienza a desplegarse la tela o hilo de vida que atraerá la materia del mundo del pensamiento que esté en sintonía o que tenga la misma potencia vibratoria que el átomo simiente. Una vez elegidos los detalles de los acontecimientos principales de la próxima vida que se han presentado y una vez fortalecido el ego, éste comienza a descender. Hay que decir que según evoluciona el ego, tiene más poder para trabajar en sus diferentes cuerpos, atrayendo la materia, pero generalmente y sobre todo en los vehículos superiores somos ayudados por las jerarquías. La mónada o espíritu virginal en su propio mundo no puede ejercer ninguna influencia sobre los átomos de los cuerpos inferiores. Sin embargo, sí la tiene sobre el triple espíritu, que es quien le representa en ese quinto, cuarto y tercer mundo, y a través del triple espíritu, como es lógico, una relación siempre hay, pero la más directa es el triple espíritu con sus cuerpos, con los átomos simientes de los cuerpos. Con la materia afín de esas cuatro regiones formará una especie de campana. Las cuatro regiones estamos hablando del mundo del pensamiento, las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Con esa materia formará una especie de campana donde el átomo simiente de la mente quedará en la cúspide, lo más alto, por fuera. Después ocurrirá lo mismo respecto al átomo simiente del cuerpo de deseos, pero en este caso el átomo simiente se queda dentro de la campana y desde ahí es desde donde comienza a traer la materia que le corresponda de los planos, de los subplanos del mundo de deseo, de acuerdo siempre a su desarrollo, nota clave, incluso al karma que tenga previsto. Una vez en la región etérica del mundo físico ocurre lo mismo respecto a la atracción de la materia que formará el cuerpo etérico, pero la construcción del mismo y su destino futuro es cosa de los ángeles.
Son ellos, los ángeles, los que imprimen el éter reflector de tal manera que la vida futura se pueda reflejar en ellos para formar la película que nos llevamos después de la muerte. Ese trabajo es especial de ellos, porque si no, no nos podríamos, si lo tuviéramos que hacer nosotros, seguramente no nos podríamos llevar las experiencias de la vida. Aunque la base del cuerpo vital está en el átomo simiente, son los habitantes del segundo cielo, los elementales, los que construyen el arquetipo y el molde. En el segundo cielo se construye el arquetipo vibrante, que es el que marcará la cantidad de años que vamos a vivir, y el molde etérico es el que construyen los ángeles y una serie de elementales aquí en la región etérica para que se vayan formando el físico, vaya trayendo la materia física y se vaya formando el cuerpo físico. Pero un trabajo muy especial es el que hacen sobre el cerebro. Sin embargo, el ego, hay que decir que también incorpora la quinta esencia de los cuerpos vitales del pasado y hace unos trabajillos, unos arreglos para que durante su vida pues pueda crear nuevas causas o al menos expresar cierta originalidad. Por tanto, en el cuerpo etérico y el físico es un trabajo, hay parte nuestra y parte de los ángeles y una serie de elementales. Es el átomo simiente del cuerpo vital el que atrae y acumula los éteres inferiores de los que luego se formará el cuerpo vital. A los éteres superiores podríamos denominarlos inmortales, puesto que, como en el caso de los átomos simientes, se los lleva el ego después de la muerte. Pero también podríamos decir que el ego está representado en cada átomo simiente por medio de las fuerzas que hay en ellos. Fuerzas que son, primero, el desarrollo adquirido y segundo, las que están en forma de posibilidades y que se dinamizarán. Todos los átomos del cuerpo físico se renuevan a lo largo de la vida, excepto el átomo simiente que contiene la quinta esencia de las experiencias de las vidas pasadas, es decir, las fuerzas espirituales. Y son estas fuerzas, junto al karma de los diferentes cuerpos, las que sirven como base para que los ángeles del destino preparen el molde etérico y la nueva vida. Por tanto, son los átomos los que condicionan la construcción de los futuros cuerpos y el destino de cada ego. El átomo simiente del cuerpo físico determina la cantidad y la calidad de la materia del cuerpo físico, pero si no hay un cuerpo vital o molde sobre el que se construya el cuerpo físico órgano por órgano, no se podrá construir nada. Esa es la labor de los ángeles que hemos dicho. La fuerza que mueve el corazón es la que está en el átomo simiente, que es la vida indiferenciada de Dios, la que conserva vivo el cuerpo físico, porque está en todos los átomos. El átomo simiente físico se fue modificando por las jerarquías creadoras en cada periodo, hasta llegar al mundo físico. Y es este átomo simiente el que va en el espermatozoide, el que comunica a los genes y al ADN las cualidades y calidad de la materia a partir de su unión con el óvulo y respecto al átomo simiente del cuerpo vital, puesto que el molde etérico se forma a partir del átomo simiente del cuerpo vital. Y ahora ya refiriéndonos un poco más concretamente a la relación que hay en los átomos simientes más inferiores con la genética o con el ADN, pues diremos que el renacimiento parte del triple espíritu y en particular del aspecto de voluntad, como es lógico. El hilo de vida parte del segundo aspecto en el mundo del espíritu de vida, y el ego se representa en el subplano superior del mundo del pensamiento como espíritu humano. Pero, como sabemos, el ego en realidad tampoco desciende a los mundos inferiores, sino que está conectado a los átomos simiente y toma conciencia gracias a la mente, al cerebro y al sistema nervioso.
Por tanto, es el triple espíritu quien pone en actividad ese hilo de vida que conecta los átomos simiente para que, según su capacidad vibratoria y el desarrollo que hayan tenido sus facultades latentes, atraigan la materia de cada mundo y la estructuren para formar los vehículos o cuerpos. De esta forma, el ego puede actuar, sentir y pensar en el mundo físico. Pero veamos lo que ocurre en el mundo físico. El átomo simiente físico va en el espermatozoide que fecunda al óvulo. Por tanto, tiene una relación directa con todo lo que ocurre a partir de ese momento, incluyendo la genética. A partir de la unión de las dos células surgen los cromosomas con sus genes. Estos genes se dividen dentro de la célula y terminan por dividir también la célula y luego ya multiplicarla con sus correspondientes cromosomas cada una de esas dos células, según sea el sexo que haya sido determinado por los ángeles del destino. Los cromosomas contienen los genes que se combinan para formar el cuerpo con las características que le correspondan según sea su karma y su destino. Esto significa que la herencia genética del cuerpo físico tiene una relación directa con el átomo simiente y su función respecto a las dos células originales de los padres. Sin embargo, ese trabajo es efectuado estrictamente por los ángeles y sus colaboradores elementales y espíritus de la naturaleza, entre otros. La herencia física de un nuevo ser procede de los genes del cromosoma y esto es tenido en cuenta por los ángeles a la hora de construir el molde etérico del cuerpo físico. Pero el aspecto moral y espiritual, como resultado de los anteriores renacimientos, procede del átomo simiente con sus correspondientes éteres superiores, relacionado muy directamente con el éter reflector. Está demostrado que las neuronas se van renovando en cierta medida a lo largo de la vida, dependiendo del cuidado del cuerpo y de todo lo positivo que se pueda hacer respecto al cuerpo de deseos y a la mente, es decir, de elevar los deseos y sentimientos y de desarrollar la mente por medio de nuevos conocimientos y de ejercicios como por ejemplo la concentración, la meditación, la autoobservación, etc. Cuando cambiamos nuestras expresiones, nuestros hábitos, nuestra manera de ver a las personas y el mundo, etc., las sustancias químicas llamadas hormonas y neuropéptidos afectan al sistema neuronal y a los receptores celulares, unos receptores que hay en las células, para que se instaure, se grabe y quede vigente todo esto que estamos haciendo nuevo, comenzando así la formación de un nuevo carácter en la personalidad. Estamos hablando principalmente, por ejemplo, de un aspirante espiritual que se esfuerza por desarrollar virtudes o ideales elevados. La repetición de hechos positivos y la persistencia en hacer una nueva y más elevada personalidad hace que se desarrolle la voluntad y la conciencia, lo que a su vez hace que la persona utilice cada vez más el poder de su mente, que no suele pasar de un 10% aproximadamente de su mente consciente. Cuanto más estemos plenamente atentos a lo que hacemos y expresamos y a lo que ocurre a nuestro alrededor, mejor se grabará en el átomo simiente todo ello, y cuanto más optimismo, paz, felicidad, etc. tengamos, más se activan los neurotransmisores del cerebro que reactivan los neuropéptidos para hacernos más felices. Es una cadena química que hay en nuestro cuerpo, pero que está relacionada directamente con nuestros deseos elevados, con nuestros pensamientos elevados, con nuestra práctica de cosas positivas, etc. Y todas esas cosas buenas van transformando toda esta cadena química que hay en el cuerpo. Los cambios personales envían señales químicas a las células y éstas producen diferentes proteínas que crean miles de variaciones en un mismo gen. Si esto se hiciera siempre, las grabaciones del átomo simiente serían muy diferentes, como es lógico, serían muy positivas y muy buenas. La vida sería más placentera y elevada,
los resultados en el purgatorio y en el cielo serían muy positivos y como consecuencia pues el arquetipo del mundo del pensamiento y el mundo etérico serían la base de un ADN y de unos genes futuros que nos favorecerían respecto a la eliminación del karma negativo y en todo lo relacionado con el aspecto físico y con el destino. Como los genes y las neuronas cambian según cambiamos nosotros en todos los sentidos, significa, tal y como nos enseña el esoterismo y la ley de consecuencia, significa que cuanto más nos esforcemos en espiritualizar nuestro carácter y en ayudar al mundo y al prójimo, mejor destino estaremos creando. Este es el motivo principal por el que las escuelas de ocultismo en particular insisten en que el aspirante a la vida superior lleve a la práctica una serie de ejercicios e intente hacerse un imitador de la vida de Cristo y un servidor de la humanidad. Los ejercicios como la concentración, la meditación, la oración, la observación, etc., más el empeño en desarrollar nuevos y elevados ideales, son los que producen que se desarrolle el poder interno que nos hará personas virtuosas desde el punto de vista moral y espiritual. Los átomos contienen en sí mismo el poder o desarrollo que se puede alcanzar en el mundo al que pertenecen. Por eso cada vibración o impacto que les llega despierta algo de lo que internamente contienen y representan. Y esto a su vez se expresa en los futuros cuerpos en forma de ADN y de una más elevada conciencia. Lo mismo que todos los átomos de los 6 subplanos inferiores de cada mundo tienen una relación directa con la nota clave del átomo simiente de ese mundo, así los átomos de nuestro cuerpo físico también la tienen con el ADN y la genética, con la diferencia de que el ADN se relaciona con el físico, con lo físico, y el átomo simiente con el desarrollo del espíritu. Está claro, pues, que los átomos simiente tienen un papel importante en el desarrollo futuro de los poderes del espíritu. Puesto que en la etapa actual tenemos la conciencia en el mundo físico, cabe preguntarnos, ¿cuál es el papel del átomo simiente físico? Ya sabemos que sin él no puede haber cuerpo físico y que tampoco habría desarrollo post-mortem, puesto que en él va la película de la vida pasada para que el ego extraiga su quinta esencia. Pero hay otro hecho importante que suele pasar desapercibido. Veamos cuál es. Si solo utilizamos un mínimo del potencial mental, si las neuronas se regeneran de acuerdo a los cambios positivos de la personalidad, si los neurotransmisores reactivan los neuropéptidos como hemos visto, y estos afectan al sistema neuronal y a los receptores celulares para que se graben los nuevos ideales o hábitos, si ciertos ejercicios desarrollan la voluntad y la conciencia, y si, a fin de cuentas, los genes cambian de acuerdo a los cambios internos que hacemos nosotros, está claro que, primero, si practicáramos regularmente los ejercicios mencionados, segundo, si observáramos cómo piensa la mente, qué deseos y sentimientos tenemos, qué hablamos y en qué nos dejamos dominar por los impulsos y los instintos con tal de corregirnos, y tercero, si tuviéramos unos ideales elevados como meta para practicar a diario, entonces no solo estaremos reprogramando nuestra personalidad y nuestro destino, sino que también las grabaciones en el átomo simiente físico serán tan beneficiosas que nuestra estancia en el purgatorio será corta y nuestro futuro destino estaría mucho más libre de karma negativo y maduro. Y con esto hemos llegado al final de esta conferencia.